por tanto, este relato esencial que habla de que al final merece la pena, digamos, atravesar caminos que son difíciles, como lo fue el de la primera vuelta al mundo, y que tiene un final feliz. Puede ser que, digamos, haya muchas dificultades, pero si actuamos con fe, con suficiente entrega, podríamos tener finalmente el regalo del paraíso, ¿no? de lo que significa en términos cristianos la resurrección de Cristo. Muy bien, pues muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Voy a poner el cronómetro para tener un control del tiempo y así no pasarme. Muy bien, pues encantado de saludarles. Mi interés por la primera vuelta al mundo viene de mi interés por la educación. Yo soy maestro de educación primaria, formado en las escuelas profesionales de la Sagrada Familia que tan cerquita tenemos, y una de las cosas que más me llamó la atención de lo que aprendimos en esas aulas fue que hubiera un viaje que permitió conocer que la Tierra era redonda con total seguridad, porque ya se había, digamos, practicado sobre la realidad de los hechos, no sobre la teoría. Entonces, bueno, pues esto lo comparto con la persona con la que he hecho esta ponencia, Rafael Rodríguez Ponga, que es el rector de la universidad de la que provengo y que es un experto en este tema. Él es lingüista, por tanto, lo que presentamos tiene que ver con la lengua y con la educación, y es un poco lo que les presento a continuación. Bueno, este es el esquema que seguiré. En primer lugar, con este esquema básico que les digo, vamos a realizar una breve síntesis sobre los conceptos de lengua y literatura y cómo tiene que ver eso, o qué tiene que ver eso con la educación, con la influencia de un contexto sobre una persona. Ahora les explico. En el siglo XVI ocurrían un montón de cosas que hacían que España fuera un centro cultural de primer orden. Y sin duda la primera vuelta al mundo tuvo un papel crucial. De los Cobos y Dante podemos considerarlos educadores. ¿Y por qué? Sería el tercer punto. Tomamos después la Sacra Capilla del Salvador del Mundo, la obra, digamos, suma, ¿no?, de los Cobos, en relación con una investigación que estamos realizando en colegios de toda España sobre la tan traída y llevada resiliencia. Podríamos hablar de la virtud de la fortaleza que ya de los Cobos dejará impresa en esas piedras de la obra magna, ¿no? Pero hoy hablamos de resiliencia y hay que estar un poco con los tiempos, pero mucho hay de la virtud de la fortaleza. Y unas conclusiones sobre qué actualidad puede tener este mensaje, que sin duda creo que de los Cobos deja patente y nos lanza hoy, en el siglo XXI. Bueno, vamos a hablar, por tanto, de que la lengua y la literatura tienen que ver con nuestra vida. Los seres humanos nos diferenciamos del resto de las especies de la creación porque somos capaces de hacer algo muy simple pero muy complicado a la vez. Es decir, diferenciar un significante de un significado. Poniendo un ejemplo, el significado podría ser la mesa, el significante, mi palabra mesa. Eso en cada uno de los idiomas. Pues eso, construyendo una relación entre sí que dé lugar a una sintaxis, es algo que solo el ser humano puede hacer.
es una maravilla y es una herramienta que nos permite comunicarnos con un nivel de, digamos, de eficacia impresionante, que nos hace precisamente humanos. Bueno, la literatura, en el fondo, es dar una vuelta de tuerca más a esto y ser capaces de no solo comunicarnos, digamos, de una manera eficiente, por necesidad, sino también recrearnos en esa comunicación y encontrar una experiencia en los demás que no hemos vivido nosotros directamente. De tal manera que la literatura se puede convertir en una fuente de aprendizaje de primer orden, una fuente de aprendizaje que nos influye. ¿Cuántos cuentos no nos han contado precisamente de pequeños que aún recordamos y que nos hicieron caer en la cuenta de algo importante en nuestra vida que luego hemos aplicado cuando hemos sido adultos? La literatura, por tanto, tiene un papel educativo de primer orden que no podemos soslayar. Por tanto, genera contextos influyentes y en este sentido digo que la literatura educa. Hay que tenerlo muy en cuenta para lo que va a venir después. Bueno, y la primera vuelta al mundo, un contexto del siglo XVI absolutamente apasionante. Aquí relato también algo que para mí ha sido un descubrimiento. Estos últimos tiempos en mi universidad hemos tenido un congreso y unos seminarios sobre Dante, un poeta italiano del siglo XIII, que es un referente en toda Europa y que escribe por primera vez en italiano. Él era, habla toscano-florentino, que era, digamos, el germen de lo que hoy día es el italiano. Y fue el primero que escribió en esa lengua. Además, lo hizo de una manera magistral, fundamentalmente a través de una obra que llamamos Divina Comedia, quizá probablemente él la llamó la comedia simplemente, pero que, digamos, realiza un recorrido magistral por el sentido de la vida humana, dando una auténtica catequesis sobre, y en este sentido, por tanto, digamos, hilo conductor pedagógico sobre qué sentido tiene nuestra vida, yendo a cuestiones esenciales del ser humano, de dónde vengo, quién soy, qué puedo esperar, en términos kantianos podríamos decir, pues no Kant, sino, por ejemplo, Dante, antes ya se lo preguntó. Y, como os decía, a través de la literatura da su respuesta, da un mensaje. Hace un recorrido por tres momentos, el del infierno, el del purgatorio y el del paraíso, a través de dos personajes que le acompañan, además de él, que también es un personaje en primera persona, que son Beatriz, que se identifica con la fe, esa compañera fiel que en los momentos de dificultad nos dice que no nos rindamos, que hay que tener fe, porque aunque las cosas sean difíciles, merece la pena seguir adelante. Y Virgilio, que en atribución, digamos, en recuerdo de ese poeta, digamos, clásico, trae como referencia de la sabiduría, de la razón, de eso que debe de ir acompañado con la fe. Podríamos decir, en metodología moderna, que cabeza y corazón deben de ir unidos, ¿no? Fe y razón, en este sentido, son hermanados por Dante, en una referencia directa también, a su vez, a la teología de Santo Tomás, que precisamente, digamos, previene contra la tentación de intentar juzgar solo las cosas a través de la fe o solo a través de la razón. Y dice que es una tendencia natural en el ser humano, pues integrarlas y hacerlas coherentes, porque es coherente con el modo de vivir que Dios nos ha dado, ¿verdad? Bueno, por tanto, este relato esencial que habla de que al final merece la pena, digamos, atravesar caminos que son difíciles, como lo fue el de la primera vuelta al mundo, y que tiene un final feliz. Puede ser que, digamos, haya muchas dificultades, pero si actuamos con fe, con suficiente entrega, podríamos tener finalmente el regalo del paraíso, ¿no? de lo que significa en términos cristianos la resurrección de Cristo. Bueno, otro elemento que sin duda aparece en la primera vuelta al mundo, en este caso una persona que es Pigafetta,
que mucho después de Dante, pero influido por él, seguramente en sus imaginaciones de casi adolescente, porque fue muy joven cuando fue precisamente a Barcelona a pedir permiso para poder ir a estas naves que partían, ¿verdad?, para dar esta vuelta al mundo, pues son muchos los distintos historiadores que dan por hecho que leyó a Dante, que se influyó de Dante y que de hecho pues su propia decisión de jugarse el tipo e irse a ese viaje tan atrevido estaba influido por la lectura de Dante. Bueno, pues esto fue algo con lo que yo me encontré, como les digo, en Barcelona, ¿no? Lo curioso es que estudiando algo más sobre la Capilla del Salvador de Úbeda, me encuentro con los historiadores que hablan de que está en el fundamento de lo que plantea de los Cobos como mensaje de esta obra. Y esa es mi sorpresa que les planteo. El contexto cultural de la primera vuelta al mundo es una efervescencia. En España tenemos el descubrimiento de América, internacionalmente no dejan de pasar tampoco un montón de cosas. Leonardo da Vinci muere en el mismo año que parten las naves. Miguel Ángel Buonarroti desarrolla toda su labor justo en estos años efervescentes. Tomás Moro escribe Utopía, algo parecido a ese relato en el que también hay un viaje del héroe, podríamos decir, y que influye mucho también en la literatura europea. Se funda la Compañía de Jesús en 1540, por cierto, teniendo el Papa Pablo III como secretario Baezano, que influyó mucho para que hubiera en Baeza precisamente primero un colegio de primeras letras y luego la universidad en 1542 finalmente. Se escribe la primera gramática del castellano. Quien lo hace, que es Nebrija, muere precisamente el año en que llegan las naves, en 1522. La efervescencia que provoca la filosofía de Erasmo de Róterdam en toda Europa y la reacción que hay por parte de la contrarreforma católica. Se fundan en España las primeras universidades, las que se llamaban mayores, Salamanca, Valladolid, Alcalá, y las menores, Granada, Osuna, Baeza y Sevilla. Esto es conocido por De los Cobos, está en este ambiente y, como habíamos dicho anteriormente, el ambiente educa, el ambiente provoca un contexto que nos influye, nos guste o no nos guste, eso educa. De los Cobos sabía que esto se estaba cociendo y, como hemos visto a lo largo del Congreso, quería mucho a su tierra y quería hacer aquí algo interesante. Pero claro, yo que he paseado mucho por nuestra capilla del Salvador, leyendo sobre estas cosas, y en este caso a mi maestro Almagro, que fue profesor en la Escuela de Magisterio de Sagrada Familia, como les decía, dice lo siguiente: en el siglo XVI, Francisco de los Cobos, en el marco de la fundación de la Sacra Capilla del Salvador, concibe un ambicioso proyecto de múltiples facetas: capilla privada, gozando como tal de sus propios exclusivos estatutos, aprobados por el papado, marcado carácter funerario, símbolo del poder personal y del rango social, incorporación de lo monástico con la creación de un convento para religiosos o religiosas que finalmente no prosperó, e incorporación de lo académico mediante el establecimiento, recogido en los estatutos fundacionales, de un estudio general dentro de la dicha ciudad de Úbeda, al cual su santidad Pablo III, el papa del que les hablaba antes, en 1541, concedió todos los privilegios y prerrogativas concedidas que se concedieren de aquí en adelante a los estudios de Bolonia, París, Salamanca y Alcalá, casi nada. Es decir, que el proyecto de los Cobos, aunque lo que vemos ahora es piedra, podríamos decir, es lo que queda, pero era mucho más ambicioso. Su proyecto era un proyecto renacentista, en el sentido más amplio de la palabra, un proyecto holístico, que no tenía en cuenta solamente lo arquitectónico o lo artístico, era mucho más, era una respuesta a lo que estaba ocurriendo en su tiempo y una propuesta para aportar educación en su tierra, en Úbeda. Necesitaba, por tanto, con este propósito, este proyecto que tenía claro, necesitaba, como todos los seres humanos, dar respuesta a estas preguntas: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué podemos esperar? Pero necesitaba un hilo conductor. Aquí venimos a conectar los personajes que hemos estado analizando. Pide consejo a Diego López de Ayala, que es un clérigo toledano de gran cultura y que tradujo los poetas italianos al castellano.
no Dante, que ya estaba traducido, pero suponemos que si ha traducido a todos los poetas italianos, sin duda tenía que conocer al primigenio, que es Dante, ¿no? Y también pide consejo al deán Ortega, el aldeán de la Catedral de Málaga. Sin duda, ambos refieren digamos, y esto en palabras también de Almagro y de otros historiadores que cito a continuación, refieren Dante como clave para dar, digamos, consistencia al mensaje de los Cobos, del cual solamente vemos ahora, digamos, el producto en piedra. Por tanto, en palabras del intérprete iconológico del Salvador, Santiago Sebastián, que ha dedicado mucha parte de su trabajo profesional al estudio de la Sacra Capilla del Salvador, él resume así el propósito de los Cobos. Dice: la portada del Salvador de Úbeda quiere instruir a los hombres como lo hace la Divina Comedia en el arte de la salvación del alma hasta que ella llegue al conocimiento espiritual de Dios. En esta traducción plástica se empleará el mismo medio que en la gran creación literaria italiana, la alegoría. Queda patente, queda claro, por tanto, que el mensaje de los Cobos es mucho más que arte. Es un mensaje sobre el sentido de la vida, un mensaje educativo que sin duda es trasladable a nuestros días, una respuesta, digamos, a los problemas más hondos del ser humano. En este sentido, les presento a continuación 10 pilares que desde nuestra universidad estamos trabajando como esenciales para solucionar problemas relacionados con la resiliencia. Como les digo, muy relacionado en el fondo también con la virtud de la fortaleza. Después de la pandemia que hemos pasado, en este tiempo más aún ha quedado patente, y hemos hecho una investigación a partir de la cual hemos hallado cuáles son las principales herramientas, digamos, que identifican a aquellas personas que salen adelante con más facilidad. ¿Cuáles son? Pues las que tienen estos pilares que pueden observar a su izquierda. Cada uno de esos pilares están asociados en este proyecto pedagógico que a partir de lo que hemos estado preparando para este congreso vamos a proponer, están asociados con un capítulo o un evento del capítulo de la Comedia de Dante, del relato de Dante que les he hablado anteriormente, y a su vez con otro hecho de la primera vuelta al mundo. De tal manera que podemos asociar ambas cosas, además, con una tercera, que es alguno de los elementos de la Sacra Capilla del Salvador. Por tanto, pretendemos hacer un itinerario pedagógico que, haciendo, digamos, hincapié sobre cada uno de los aspectos que ayudan a mejorar a nuestros niños, puedan dar distintos ejemplos, así como la literatura nos daba ese contexto sobre el que aprender, y que permitan superar los problemas a nuestros escolares, problemas que tenemos en nuestros centros educativos. A modo de ejemplo, les puedo decir, por ejemplo, el de motivos para luchar. Sería uno de los pilares de la resiliencia que hemos encontrado como fundamentales, es decir, que los niños encuentren un motivo para luchar, todos lo necesitamos. Esto puede estar identificado, por ejemplo, con el blasón de la fe que aparece en la capilla del Salvador, en la portada. Podemos interpretar que es, digamos, lo que ocurre a Virgilio cuando en el viaje que hace con Dante en la Divina Comedia contempla y le hace contemplar a Dante a su vez lo que le pasa a las almas condenadas, ¿no? Digamos, la consecuencia de no seguir una vida de virtud, o al menos que pretende la virtud, pues se convierte en un motivo para luchar, precisamente en este caso casi por evitación, ¿no? Merece la pena vivir y darse a la virtud, porque al final nos salen mejor las cuentas. Ese es, a fin de cuentas, un motivo para luchar. Y sin duda, al final del viaje, en agosto de 1522, del viaje de la primera vuelta al mundo, quedaba muy poco para llegar a casa. Cuando estaban ya por Cabo Verde, que estaban hechos polvo, absolutamente fundidos, pero el barco seguía, la nao Victoria, perdiendo agua y había que achicar, ya no tenían fuerza apenas, pero tenían un motivo para luchar. Sin duda, conocer estos ejemplos pensamos que puede ser muy positivo para nuestros niños, y así, con el resto de pilares, centro de control interno,
apoyo afectivo, pensamiento positivo, sentido del humor, espiritualidad, tener un relato sobre mi propia vida, saber explicar y contar qué me pasa, transformación estética, el arte y el compromiso con los demás, para servir a los demás mejor. Y esta es la propuesta y la comunicación que queríamos presentarles. Muchas gracias. En definitiva, me quedaba ya esta última, que es en definitiva un mensaje que nos habla hoy día todavía. Muchas gracias, Miguel Ángel, muy interesante.